Buenos días. Este es su programa Cita Médica, un programa que hoy día pretende hacer una miscelánea de muchos casos y experiencias personales que no quiero que se me queden en el tintero sin compartirlas con ustedes. Cosas muy importantes que estoy seguro que a ustedes se les va a interesar porque son cosas comunes que aparecen en la televisión o creencias populares que realmente llevan muchas veces a cometer excesos. Yo recordaba por un amigo que me decía, ¿por qué no cuentas esa experiencia que tuviste en Caraz? En algún momento, gracias al Seguro Social, fui a Caraz durante un tiempo y al poco tiempo también llegó el nuevo jefe o comandante de la policía. Y un día se acercó a mí para decirme que si sabía cómo podía hacer yo para cazar zarigüeya, la muca. Y le pregunté para qué la necesitaba, si la comía, porque eso se come. Los chinos comen mucho zarigüeya o muca. Él la quería para poder sacarle la sangre y que su hijo, que sufría de asma, podía curarse porque le habían recomendado, por comentarios populares, por consejos brujeriles por ahí, de que eso lo iba a sanar a este chico. Indudablemente el asma es algo crítico, es algo muy doloroso ver que un hijo se asfixie porque realmente el aire no entra ni el aire sale. Entonces le dije que no, que realmente no sabía y que para mí era primera noticia. Él, lógicamente, como era comandante de la policía, ordenó a sus subalternos a que cazaran zarigüeyas. De una u otra manera le traían las zarigüeyas y el pobre chico sufría, lógicamente, y lloraba cuando tenía que tomar la sangre de ese animal. Pasaron 2 o 3 meses y me dijo, mi hijo está mejor. Cada vez está con menos crisis asmáticas, casi no le da, se está curando, tenían razón. Entonces ahí vino el análisis más científico que costumbrista, folclórico o de comentarios populares. Y le dije, ¿cuántos meses estás fuera de Chimbote? Porque él había ido de Chimbote. Y me dijo, son 3 meses ya. ¿Dónde vivías en Chimbote? Chimbote, toda Chimbote es una ciudad muy contaminada. La cercanía al mar, la brisa marina, el humo de las fábricas. Aquí zonas tremendamente contaminadas como Villa María, que es el pueblo joven más antiguo de Chimbote, Las Brisas, hoy en día Domus, Miramar, el Pepao, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque reciben el humo de las fábricas, donde queman harina de pescado, y eso crea una alergia tremenda, y el asma es alérgico. En esos 3 meses que él estaba en Caraz, se había alejado de todo eso. Y Caraz, pues, es una zona totalmente descontaminada. Si bien es cierto, pueden haber plantas, pueden haber muchas cosas que podrían llamar a reflexión también, como el polen, pero eso estaba distante de él. Entonces le hice la reflexión, le dije, deja de darle y sacrificar a tu hijo tomando sangre de zarigüeya.
Eso no puede ser. No, pero es que se lo está curando. A ver, doble contra sencillo hicimos una apuesta. Y le dije, deja de darle eso y vas a ver que él va a ir mejorando igualmente. Efectivamente, pasaron 6 meses y me dijo, oye, ya no le da. Claro, no le da ni le va a dar acá en Caras, porque está lejos de la contaminación. O hay que esperar que madure su sistema de puber, que pase adolescente y puede madurar su sistema de defensa. Pero no es la sangre de la zarigüeya. Efectivamente se dio cuenta que realmente al pobre chico lo había hecho sacrificarse tomando cantidad de sangre de zarigüeya. Esto que nos lleve a una reflexión. No, todo lo que dice el pueblo o las costumbres o las viejas tradiciones va a ser favorable para el paciente o para la persona en general. Y eso es triste porque nosotros vemos en la televisión. Por eso quise hacer esta miscelánea hoy día de varias cosas importantes. Yo hace un buen tiempo casi no veo muchas noticias porque todas son muertes y todas son asaltos y una serie de desgracias. Y eso realmente a uno lo contamina y lo pone mucho más estresado. Por eso yo animo a la gente que vea programas de conocimientos o de avances o de cosas que los eleven desde el punto de vista cognitivo, pero que dejen de ver esas tonterías. Hoy en día en la televisión ustedes van a encontrar que salen un montón de hechiceros, brujos, salen un montón de adivinadoras, leedoras de carta. Esas cosas son brujerías. Eso no es verdad. Sin embargo, hay mucha gente que es hasta promocionada en la televisión por esto. Mis amigos, es increíble, pero no hay nadie que prohíba estas cosas. ¿Dónde están los pastores de todas las iglesias? De la católica, de la evangélica y de todas las otras que existan, que aman y crean en Dios, que digan basta y que esas cosas no se propaguen por la televisión porque llega a millones de personas. Y lo más triste es que estas personas creen en eso. Y como ellos dicen que lo hacen con Dios, no, el Dios de ellos es el enemigo de Dios. Yo no sé si ustedes crean que existe un Satanás o un diablillo, pero esos son los que guían a esa gente. Y yo tengo experiencias tremendas frente a esas cosas negativas, porque oponerse a estas personas es ganarse un enemigo y quieren destruirlo a uno. Por eso yo invito a que ustedes se aferren a Dios. Una de las cosas más importantes es que hay que reflexionar. La creación del mundo fue hecha por un Dios realmente que para hacer al hombre, Él se fijó en sí mismo y de su propio espíritu lo creó. Hagamos una reflexión bien simple. Si usted piensa que Dios hizo el mar, hizo el agua, hizo los peces, si usted saca un pez del agua, se muere. Pero la que no se muere es el mar sigue. Si usted arranca un árbol de la tierra, ¿qué sucede? El árbol se muere, pero la tierra sigue. Si el hombre se separa de Dios, el hombre muere y Dios va a seguir. Pero esa reflexión, que es mucho espiritual,
no la queremos aceptar. Sí aceptamos brujos, sí aceptamos leedores de cartas, sí aceptamos el tarot y estas cosas y las bolas mágicas, y salen una tira de imbéciles, porque no tienen otro nombre, para engañar a la gente, y la gente les paga a esa gente y se mantienen en base a eso. Si ustedes analizan la vida de esa gente, son gente que sufren mucho y sufren porque no tienen a Dios. Definitivamente para conocer a Dios no fue fácil. Para mí, tuve que viajar hasta Corea del Sur. Corea del Sur está, por lo menos el viaje que yo hice, 26 horas. Y sinceramente a mí me da cierto temor el avión. Y viajar 26 horas, lógicamente, fui en una línea aérea muy prestigiosa y que cada avión parecía, caramba, un hotel en KLM. Pero fueron 26 horas de viaje. Y la invitación me la hizo gracias al pastor Julio Luis Colón, un científico que en cualquier momento puede estar recibiendo el Nobel de la medicina, porque él es el descubridor del genoma y, más importante, la interpretación del genoma. Genoma, origen, es decir, es un estudio del ser humano, de cada ser humano con su propia genética, en donde se puede descubrir todos los problemas que tuvo anterior y los problemas que pueden tener en el futuro, pero con un estudio científico, con un mapa genético. El doctor Seung Jin Kim, más conocido en Estados Unidos como Jason King, me hizo conocer un laboratorio de él, el laboratorio denominado Yale Egil, que en esos momentos, hace muchos años que yo fui, pero en esos momentos ese laboratorio tenía el valor, la friolera de más de 100 millones de dólares. Era una cosa impresionante por la maquinaria, por la gente investigadora que tenía. Era todo un centro de investigación del cáncer y la diabetes. Y allí fui testigo excepcional, una bendición poder ver el mapa genético o cómo tenía él estructurado el genoma. Y cuento esto porque definitivamente existe un equivocado, es hasta terrorífico concepto de lo que significan los frutos que da Dios. Fruto no es que hoy día tengamos 5,000 iglesias. Fruto no es construir un templo de 10 pisos. Fruto no es que usted tenga que irse a inaugurar una iglesia por aquí o por allá, porque Dios no hizo frutos construyendo templos. Dios hizo su mejor fruto en el hombre, que el hombre cambiara, que el hombre entendiera que su vida era más espiritual. Por eso insisto, psiquiatras, psicólogos, que no solamente vean mente, cuerpo, alma, sin espíritu, son fracasados, no llegan a nada. Sus pacientes siempre seguirán siendo pacientes porque no se van a curar. Solo Dios, a través de su esencia espiritual, podrá hacer esto. Yo creo que todos conocemos a Albert Einstein, el padre de la teoría de la relatividad. Creo que es difícil competir con un cerebro científico de ese tipo. Y él murió diciendo,
por encima de todo lo que yo sé, existe algo superior. Y eso se llama Dios. Entonces, si él reconoce que existe un Dios, pues yo quise encontrar ese Dios. Y me fui hasta Corea, donde tuve esta experiencia increíble. Y desde ahí pertenecí a la iglesia de Manuel de Corea, una iglesia pequeña de 10.000 a 15.000 miembros. Hay iglesias de 70.000, 80.000, y la iglesia de Paul Yokichon, que tiene más de 1 millón de miembros. Pero ese es el fruto de Corea. Ahí sí ve unos frutos. Ve cómo cambió Corea. Corea hace menos de 100 años no era lo que es ahora. Hace 60 años Corea había estado en una lucha infraterna entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y solamente habían quedado coreanos y agua. Pero Dios permitió que ellos tuvieran el conocimiento a través de una revelación que en forma muy concreta la voy a decir así. Dios le mostró que había matado a su hijo por gusto. Ellos entonces comenzaron a darse cuenta que Cristo tenía un valor increíble, que Cristo era el mismo Dios. No como muchos dicen que Cristo no era hijo de Dios, porque él podía haberse librado de morir en la cruz. Y aquí viene una reflexión muy interesante y muy bonita. Las consecuencias del pecado es la muerte. Y sin embargo, Cristo tuvo que morir para poder pagar por los pecados de la humanidad. Y su muerte fue tremenda y dolorosa porque científicamente, no estoy hablando de cosas que se me ocurran, he tenido que leer y estudiar y darme cuenta de cómo los médicos que trataron de ver la muerte de Cristo murió con la columna vertebral expuesta, desangrado, sin líquidos. Es lo que le llamamos en medicina un shock hipovolímico. Encima de eso tuvo que cargar una cruz, encima de eso tuvo que ser crucificado, encima de eso, estando con una cruz de espinas, o una corona de espinas, perdón, cuando fue el romano con su lanza a hincarlo en el costado, todavía salió sangre y agua. Es decir, es una cosa increíble, tenía que ser un ser sobrenatural, un Dios. Ese es el Cristo que los coreanos aman. Es el Cristo que hizo que Corea del Sur cambiara y hoy en día es el segundo país en el mundo tecnológicamente y es el quinto país en el mundo económicamente. Es increíble. Yo cuando estuve allá me quedé absorto de ver la tecnología. Tuve el privilegio de poder entrar a salas de operaciones del Hospital Congu con el doctor Chan, un extraordinario neurocirujano conocido mundialmente en el ámbito médico. Y es increíble ver cómo existían esas salas de operaciones con un alto nivel de tecnología. Aquí hoy en día veo en la televisión que están saliendo las células madre. Para mí es chistoso porque en ese entonces, estoy hablando de hace más de 15 años atrás, yo conocí las células madre allá en Corea del Sur. Y las células madre que ellos seleccionan desde la placenta son células muy selectivas, no son de la grasa. Hoy en día ya se han vuelto comercial y engañan a mucha gente que son células madres reales. En realidad vi cosas extraordinarias como un sujeto que había tenido una sección medular de la columna lumbar, era operado y se le ponía células madre y ese sujeto caminaba. A los 15 días estaba caminando.
Es increíble. Y el doctor Chan vino acá al Perú. Y el doctor Chan vino a Chimbote, traído por la Universidad San Pedro. Y el doctor Chan operó acá y me dio toda una clase de lo que era extraer un coágulo del cerebro en una hemorragia. Gracias a Dios, simple por un atropello de un chico, y que él operó gratuitamente, con una técnica excepcional. Por lo menos para mí fue una cosa increíble. Entonces me dirigí a una universidad aquí con la intención de poder hacer algo diferente. Cuando hablé con Jason King, que se convirtió en un gran amigo mío, a quien alguna vez le hice una pregunta y me dejó perplejo porque pensé que le hacía una pregunta interesante, y fue una pregunta que realmente solamente un tonto podía hacer estando en Corea del Sur. Le pregunté cómo había hecho él para llegar a tanto. Y levantando las manos hacia el cielo me dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en Filipenses. Señores, si yo he palpado eso, te lo transmito para que ustedes sepan por qué hay pueblos que sí tienen frutos, que aquí no hay frutos. Si hubieran frutos, no tendríamos el Congreso que tenemos, no tendríamos los presidentes que tenemos, todos están presos. Si tuviéramos frutos, los presidentes de región tendrían conocimientos. Acabo de ver cómo alaban al presidente de región aquí en Ancas con el alcalde, porque está dando millones para la construcción de carreteras. Y ustedes en esa carretera van a caminar o van a pasar tuberculosos, desnutridos, anémicos. No hay una priorización de las cosas. Salud, educación, alimentación. Es el triángulo más importante que tenemos que fijarnos. Pero no lo hacen. Y muchos aplauden. Y que en las carreteras está realmente un filón de oro para que venga una coima o que venga un extra para los bolsillos de las autoridades. Esta reflexión la hago porque en realidad estoy cansado de ver cómo nuestro país se consume en la delincuencia, cómo nuestro país se consume en el asesinato, en la extorsión, y porque el único que nos puede respaldar no son tantos militares, sino un Dios todopoderoso que puede rodearnos de mucho poder. Entonces, miren ustedes cómo realmente hay muchas cosas que están sucediendo, como por ejemplo hoy en día en la televisión ustedes ven también, hablan de la sexualidad de una manera inadecuada. Yo recuerdo mucho haber hecho una encuesta, tanto en la serranía de Ancash como aquí en la costa. Esto era antes, ahora la cosa está peor. El 13% de los niños y adolescentes inician sus relaciones coitales. No son relaciones sexuales, relaciones coitales. Relación sexual es la relación que tengo yo de un sexo con otro, de un género con otro, entre sexos masculinos. Tenemos una relación no coital, donde no se implican los genitales. Eso es importante decirlo. También un mensaje para aquellos que se quieren hacer operaciones y los transexuales, contra los cuales no tengo absolutamente nada de decisión de ellos. Cada quien elige estar con Dios o sin Dios. Pero así se hagan las operaciones que se hagan. Si se hacen un genotipo, se hace un mapa genético, va a salir que tienen cromosomas XY, masculinos, no XX, femeninos. Y a mí me dan lástima, me dan pena, porque ellos quisieran ser lo que en su cerebro ha entrado
que es completamente equivocado y negativo. Entonces, si hablamos nosotros de sexualidad, miren ustedes, hasta los 16 años el 87% ya tienen relaciones coitales. Y esto significa un posible embarazo, una gestación a un tiempo inadecuado. Es por eso que muchos niños que hoy día nacen están abandonados, porque no hay una madurez para ser madre. Y por eso también esto origina que en muchas farmacias vendan prostaglandínicos que son para contraer el útero para que expulsen el producto de la fecundación. No voy a decir el nombre porque estoy seguro que quienes escuchen esto pueden ir a la farmacia a comprarlo y se los venden. Por eso alguna vez lo dije abiertamente. Mis queridos asesinos, porque no son culpa nada más de su falta de conocimiento. Aquellos que venden estos prostaglandínicos y que causan muchas veces hemorragias severas que lamentablemente llevan a la muerte a personas muy jóvenes, a mujeres que todavía no han pasado de ser hijos o hijas y pasan a querer ser madres. Mis queridos amigos, estas son reflexiones importantes. Hablan y es más, entrevistan en prostíbulos a las trabajadoras sexuales. Yo tengo respeto por todas esas cosas, pero no puedo estar haciendo una promoción de lo que es la prostitución, que puede ser el oficio más antiguo del mundo, pero eso no quiere decir que siga siendo hoy en día una solución para las personas. Mis amigos, esto y muchas cosas más que quisiera hablarles, pero el tiempo es el enemigo en estas cosas y es importante entender que detrás de todas las cosas que hacemos hay una parte espiritual. Me da mucho gusto que quien entrevisté, el doctor Juan Francisco Vasco Barreto, haya tenido éxito en 2 pacientes que tuvieron tratamiento con otras personas, con otros médicos, y él determinó que había que examinar, fíjense, paciente, 29 años, mujer, que había recibido tratamiento contra el cáncer y corticoides al extremo de haber producido lo que se llama un síndrome de Cushing por el exceso de corticoides. Todo esto es muy importante porque realmente no se dieron cuenta de lo que alguna vez en la entrevista con el doctor Gasco se trataba de una tuberculosis mamaria. Y efectivamente se confirmó tuberculosis mamaria, o a veces por no ser lo suficientemente exhaustivo el examen y la vida de los exámenes de ayuda diagnóstica, determinar un embarazo ectópico. Lógicamente, una mujer joven, que si ese embarazo ectópico localizado en la trompa se rompe, produce una hemorragia muy severa que lleva a la muerte del paciente si no se interviene en el instante, en el momento. Amigos, necesitamos entender que nuestra responsabilidad como personas y más aún como médicos, tenemos que tener una deontología, o sea, una conducta ética y moral con valores, con principios
siempre permanente, siempre permanente. Por eso, hoy día quise hacer una miscelánea para hacer un momento de reflexión y por favor yo voy a dejar los teléfonos o mi teléfono. Con toda la confianza del mundo, llámenme para conversar, de preferencia en las tardes. Pueden llamarme al 943-955-5581. Doctor José Fernández, me llaman, me dicen, simplemente lo llamo del programa Cita Médica para hacerle estas preguntas. Y yo encantado de poder contestarles. Y posteriormente vamos a estar haciendo entrevistas a médicos, especialistas, no solamente del país, sino también de varias partes del mundo. Ya estamos programando citas con pacientes, con médicos de Europa para hablar acerca de la geriatría, para hablar acerca de los albergues, qué es lo más aconsejable, para hablar de traumatología, para hablar de las artrosis y de la solución a través de las infiltraciones. Y podemos traer aquí a Chimbote todo ese tipo de especialidades, siempre y cuando ustedes tengan a bien llamarnos para hacer la consulta del caso. Alguna vez quise en una universidad lograr, con el contacto que tenía con Jason King, crear un módulo de biología molecular para hacer investigación, porque una universidad sin investigación muere. No llega a nada, no progresa. Hicimos todo lo que se pudo, pero grande fue mi sorpresa que en universidades no habían expertos en planificación estratégica o en elaborar proyectos de alta envergadura, increíble. Y por eso no se pudo lograr, porque ya estaba el contacto hecho y ya a través de la ONU iba el doctor Jason King a poner un módulo de biología molecular para poder hacer estudio del genoma y elaborar células madre. Sin embargo, no se logró. Por esa razón, no se logró, porque así como pueden dar 50,000 millones de dólares, si no tienen un planificador estratégico, si no tienen realmente alguien que sea especialista en estas cosas, realmente nunca se va a lograr nada. Y siempre estaremos buscando el poder para tener más dinero para el bolsillo. Pero también aquí existe una comunión espiritual con Dios para que Dios no permita que esto suceda mientras nuestro país siga ausente de todo esto, es lo mismo que nada. Y vuelvo a repetir, y quiero invocar a las iglesias que replanteen ya muchas veces lo que ellos creen que están pastoreando. Hablo de la iglesia católica, la iglesia evangélica y todas las iglesias que quieran. Que replanteen, que dejen de hablar de política, que se dediquen a predicar la palabra de lo que Dios nos enseñó. Dios nos dio el conocimiento. Yo la vez pasada decía, Salomón, cuando entró al reinado porque Dios lo puso, Dios le dijo, ¿qué cosa quieres que te dé? Y él lo único que pidió fue conocimiento. Quiero conocimiento, Señor, para poder gobernar en forma adecuada. No pidió dinero. Por eso que si ustedes en la historia de la humanidad revisan, van a encontrar que el hombre más rico del mundo no fue Bill Gates, fue Salomón, porque Dios le dio mucho más de lo que ustedes piensan.
Entonces, reflexionemos, pensemos de que tenemos que hacer cosas como deben hacerse. Por ahora me despido y espero que esto les sirva de mucho para que ustedes puedan tener una vida mejor. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.